Esta ya sería la última parte que abordaremos del Deuteronomio a partir de los comentarios que nos hacen llegar los padres de la Iglesia. Estamos pues en la recta final y con esto cerraríamos, repito, la exposición dedicada al Deuteronomio e incluso a lo que usualmente se llama el Pentateuco. Así pues, retomamos del capítulo 32, versículos 43 a 52. Aquel mismo día habló el Señor a Moisés, diciéndole: sube al monte de los Abarim, esto es, al monte Nebo, que está en el país de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán, que doy en propiedad a los hijos de Israel. Morirás en el monte al que vas a subir, e irás a reunirte con los tuyos. Como murió tu hermano Aarón en el monte Hor, y se fue a reunirse con los suyos. Porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, y no proclamasteis mi santidad en medio de los hijos de Israel. Por eso contemplarás el país desde lejos, pero no entrarás en la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Para empezar, fíjate bien en lo siguiente. Cuando Moisés recibe el mandato de ascender al monte de Abarim para morir, no dio marcha atrás ni se entristeció por las noticias recibidas, sino que, por el contrario, subió tranquilo y con alegría, como afirma Atanasio en defensa de su fuga. Y esto creo que es algo muy importante de tener en cuenta, porque aquí se refleja la genuina fidelidad que Moisés mantiene con respecto al Señor. O sea, acepta pues la voluntad de Dios en su vida. Así esta consista, por ejemplo, en mirar de lejos la tierra que ha prometido y no necesariamente penetrar en ella. De hecho, la indicación del Señor es clara. Una vez que suba Moisés a este monte de Abarim, ahí morirá para irse a reunir con los suyos. Y esto podría haber generado algún tipo de conflicto interior en Moisés. Por ejemplo, ¿de qué sirvió tanto esfuerzo, tanto acompañamiento, tantos años dedicados a pastorear a este pueblo que me ha sido encomendado, si al final yo no voy a poder ingresar y por ende disfrutar de la tierra que el Señor ha prometido? Ahí se ve, como repito, esa fidelidad, es decir, esa postura de fe genuina que Moisés asume, puesto que ni se entristece ni se molesta por las noticias que ha recibido de parte del Señor. Al contrario, Moisés se pone en marcha, ¿no? Sigue obedeciendo al Señor, lo hace con tranquilidad e incluso va a culminar su destino de acuerdo con la voluntad de Dios con alegría. Y esto nos debería de hacer pensar a cada uno de nosotros de qué manera también asumimos las circunstancias de vida que se nos presentan a lo largo del camino. En particular, cuando hay a lo mejor puestas algunas expectativas amplias en torno a ciertos acontecimientos y estos no llegan, o bien nosotros no participamos, o al menos no directamente de ellos. ¿Qué es pues lo que ocurre en nuestro corazón? Se entristece, se irrita, se molesta, se quebranta. ¿Qué es pues ahí lo que está sucediendo? Y aquí deberíamos de fijarnos ciertamente en Moisés, en tanto acude de buena voluntad, con tranquilidad e incluso con alegría a cumplir la voluntad de Dios en su vida, aun cuando nos resulte a lo mejor quizá sorprendente o no del todo comprensible. Veamos también esto otro. El anuncio de la muerte corporal de Moisés significó ante todo la muerte de la duda misma. Quiere decir que esta muerte de Moisés también tiene un significado mayor, o sea, tiene una mayor profundidad de significación. Sí, muerte de la duda en él, pero en el monte. O sea, si él en algún momento llegó ciertamente a dudar del Señor, recuerden al momento, ¿no?, de que tenía que golpear la piedra, si en ese momento él ha dudado, ahora va a morir en él la duda de una vez y para siempre, pero lo hará en el monte, es decir, ya en las alturas que simbolizan la cercanía con Dios mismo. ¡Qué gran misterio este! ¿Acaso la muerte de la duda no es más dulce para el alma
que el propio maná. Mira pues lo ocurrido. La duda nació junto a la roca y murió en el monte. Es pues en las alturas donde toda duda deja de existir, como afirma Agustín en un sermón. Veamos entonces estos elementos fundamentales. La muerte de la duda significa ya la adquisición de una fe inquebrantable, una fe que en definitiva ya no vacila, una fe pues que ya no se tambalea. Y esto, al menos para el alma, es más dulce y muchísimo más reconfortante que el propio maná, que si bien es cierto ayuda al mantenimiento y la conservación del cuerpo, no puede equipararse con esa muerte de la duda que permite al alma descansar plenamente en el reposo de la fe. Entonces vemos cómo la duda nace junto a la roca y muere finalmente en el monte. O sea, ahí no solo se va a dar la muerte corporal de Moisés, sino también cualquier otro vestigio de incredulidad o de mínima vacilación que haya manifestado Moisés a lo largo de la encomienda que el Señor le ha señalado. O sea que es en las alturas, es decir, en una verdadera oración o ya en la contemplación, donde las dudas dejan de existir. Y es que esto en efecto es así. Cuando nosotros nos mantenemos en el nivel bajo de este mundo, lo primero que nos puede llegar a asaltar es una serie de dudas. Podemos vernos ciertamente atrapados en unos cuestionamientos caracterizados por la presencia constante e incisiva de ciertas dudas, o de unas pocas, pero ciertamente dudas. Por el contrario, conforme nosotros nos vamos elevando, es decir, conforme nosotros vamos creciendo en la vida espiritual y en la medida en la que nosotros acudimos frecuentemente a la oración y por tanto a la renovación, estas dudas que pueden ser sumamente persistentes e incluso dolorosas mientras permanecemos en el nivel mero del mundo, van dejando de existir para dar paso a la plenitud de la fe. De tal forma que nosotros también debemos, como Moisés, atravesar esta muerte de la duda de acuerdo a las indicaciones dadas por el Señor en el monte, o sea, en lo alto. Dicho brevemente, si nosotros tenemos dudas con respecto a lo que está sucediendo en el mundo actual, o con respecto al acontecer de nuestra propia existencia, o con respecto a lo que sea, lo que debemos hacer es elevar nuestro espíritu hacia el Señor. Y esto se hace mediante la oración. Debemos pues seguir el mismo recorrido que hace Moisés para subir al monte, precisamente para que en estas alturas, en el monte, acontezca la muerte de la duda que nos traerá paz. Nos dará finalmente también paz en el alma, ese descanso que una fe plena nos aporta. Finalmente, ya sabemos que Moisés golpeó la roca dudando y por eso no consideró este milagro como los otros, en los cuales ciertamente no dudó. O sea, aquí hay, digamos, también parte de la realidad concreta de Moisés. O sea, no es meramente un invento literario, no es un personaje inventado, es una persona real con su dimensión teológica de acuerdo a la revelación que se nos ofrece. Pero sí es cierto que él no va a considerar el milagro de la roca del mismo modo que en efecto tomó en cuenta los otros milagros acontecidos. ¿Por qué? Porque al dudar, ese milagro se ve ciertamente como adulterado, se ve como deformado por la incredulidad propia de Moisés, lo cual pondría en entredicho la realidad misma del Señor. Por eso vemos que esto ofendió a Dios y por eso mereció oír que moriría antes de entrar en la tierra prometida. Y esto es a la vez, digamos, como un señalamiento importante de tener en cuenta, porque no se trata de que sea un castigo impuesto, sino que se está señalando una consecuencia derivada de la incredulidad. O sea, si nosotros mantenemos dudas a lo largo de nuestro recorrido espiritual y no subimos al monte para experimentar la muerte de la duda, en definitiva no vamos a entrar en la tierra prometida.
en el descanso que el Señor nos ofrece y que es en efecto fruto de una fe consolidada. Por eso es que en el caso de Moisés se señala lo fundamental, y es que en aquella ocasión no tuvo la confianza que debió tener. Y allí es también donde la duda más nos suele atacar, es decir, con respecto a la confianza que debemos tener en el Señor. Cuando las cosas se complican, cuando las circunstancias quizá no se dan como nosotros esperamos, las dudas pueden hacer un acto de aparición y por lo regular es casi inmediato. ¿Por qué? Porque la duda carcome la confianza que el alma debe mantener incluso en las situaciones difíciles. Es más, si somos sinceros y reconocemos con honestidad que las cosas no se están dando tal y como nosotros esperamos, es porque el Señor a la vez nos está invitando a tener una confianza mayor. No debemos pues nosotros limitar nuestra confianza puesta en Dios a las circunstancias que nos resulten aceptables o convincentes. Tenemos que crecer en confianza a tal punto que aun cuando las cosas parezcan ir, digamos, de manera equivocada o no de una manera totalmente clara, nosotros debemos mantener esta fidelidad que le corresponde al Señor y por ende también manifestar incluso una confianza mayor. Esta confianza, a su vez, se verá reflejada en un ánimo sereno. O sea, en la medida en la que nosotros confiamos en Dios, en esa misma medida nuestra alma se mantendrá serena, atravesará las dificultades, pero, y esto es lo más importante de todo, gracias a esta confianza, el alma atravesará las dificultades sin presentar dos rasgos muy característicos que trae consigo la duda, que son, digamos, como sus retoños, ¿no?, que suele generar. La ausencia, por un lado, de desaliento y por otro lado también la ausencia de turbación emocional. O sea, en la medida en la que nosotros realmente confiamos más en el Señor, el desaliento desaparece y también la turbación emocional. Quiere decir que no nos entristecemos de una manera desordenada y tampoco incurrimos en alteraciones emocionalmente internas, que al final reflejarían una inestabilidad interior. Por eso el Señor a lo que nos invita es a no dudar, o dicho de manera mucho más precisa, a lo que el Señor nos invita siempre es a confiar ciegamente en Él. Porque si nosotros no confiamos, si nosotros dudamos, aunque sea mínimamente, no vamos a poder entrar en la tierra prometida. O sea, en el cielo, ya aquí en la tierra, en la presencia viva del Señor que traerá consigo la paz del alma. Capítulo 33, versículos 1 a 29. Esta es la bendición con que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Y vean qué bonita bendición y qué cargada está ciertamente de luz. Dijo entonces: desde el Sinaí ha venido el Señor, desde Seir ha brillado para ellos, ha iluminado desde el monte Parán, ha llegado hasta Meribá de Cadés, desde el mediodía hasta Sedot. Cuán amante eres de los pueblos, pues todos sus santos están en tu mano. Ellos están postrados a tus pies, pero son alzados por tus palabras. Viva Rubén y jamás muera, aunque sus hombres sean pocos. Dijo respecto a Leví: tus Tumín y tus Urim sean para tu hombre fiel, al que probaste en Masá, junto con quien luchaste en las aguas de Meribá. El que dijo a su padre y a su madre: no os conozco. El que ignoró a sus hermanos y no reconoció a sus hijos, pues han guardado tus palabras y han observado tu alianza. Y dijo respecto a José: bendita del Señor es su tierra, como primogénito de toro, a él la grandeza. Sus cuernos son como cuernos de búfalo, con ellos embiste a los pueblos, a todos juntos, hasta los extremos de la tierra. Tales son las miriadas de Efraín, así son los millares de Manasés.
y dijo respecto a Dan: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Dijo respecto a Neftalí: Neftalí, saciado de favores y lleno de las bendiciones del Señor. Suyo es el mar y el mediodía. Y dijo respecto a Aser: bendito entre los hijos es Aser. Sea el favorito de sus hermanos y bañe en aceite sus pies. De hierro y bronce sean tus cerrojos y tu vigor tanto como tus años. Veamos. Por su sacerdocio, Moisés quiso absolver a Rubén, que había cometido una transgresión y había pecado, ya que había yacido con Bilhá, la concubina de su padre. O sea, como sacerdote, Moisés en efecto quiere la absolución de Rubén, quiere para Rubén el perdón de su pecado y por ende la reconciliación con Dios, para que cuando se alzaran sus hermanos, él no fuera entonces separado de su número. O sea, aquí vemos cómo, al menos para Moisés, algo primordial es la comunión de los hermanos. Moisés no está dispuesto a que se pierda ni uno solo de ellos. Y esto tiene un fundamento mayor que la mera comunidad fraternal. ¿Por qué para Moisés es algo por demás primordial la comunión de los hermanos? Porque reconoce plenamente que Dios es Padre de todos, como menciona Frates en las demostraciones. O sea, si Dios es Padre de todos, es porque Dios mismo quiere que todos y cada uno de sus hijos se salven. Por eso hay también una alegoría a la salvación universal ya expresada neta y abiertamente en Jesucristo. Para Jesucristo, la salvación no está reservada solo a algunos. Es una salvación ofrecida a todo el género humano, a toda la humanidad en su conjunto y por ende a cada hermano en particular. Por eso es tan fundamental que nosotros también, lo mismo que Moisés, reconozcamos siempre y no olvidemos jamás que Dios es Padre de todos, aún de los que consideremos más despreciables, aún pues de los más pecadores. Y a partir de aquí, que cada uno de nosotros también fomente en la medida de sus posibilidades la comunión de todos y cada uno de nosotros. Mientras nosotros nos reconozcamos pues como hermanos, estaremos pues manteniéndonos fieles a esta verdad única que es la siguiente: Dios es Padre de todos. Y como Padre, Dios no quiere en efecto que se pierda ni uno solo de sus hijos, ni uno. Así pues, nosotros ciertamente, en tanto seguidores de Cristo, nos movemos o trabajamos en dos ámbitos inseparables, pero que se pueden diferenciar uno de otro. El primero es que anunciamos y manifestamos que Dios es Padre de todos, que Dios pues no hace excepciones. Esta es la base, este es pues el principio. Y a continuación, en igual medida, nos concentramos o nos dedicamos a promover siempre la comunión de los hermanos. Quiere decir que para nosotros lo que verdaderamente importa es la comunión y no la división. Lo que buscamos es la comunión de los hermanos, porque es esta comunión la que refleja a su vez que Dios es Padre de todos. Por eso les decía, por un lado nosotros como cristianos anunciamos que Dios es Padre, es el Padre nuestro, o sea, el Padre de todos. Pero esto significa que al mismo tiempo colaboramos en la medida de todas nuestras posibilidades y de todas nuestras fuerzas en la comunión de los hermanos. No podemos pues esperar que alguno de ellos se pierda. No podemos siquiera concebir la idea que uno solo de nuestros hermanos, sea el que sea, se pierda. Tenemos que movernos pues con el mismo espíritu de comunión que ha manifestado Moisés, aún tratándose, como dijimos, de su hermano Rubén, quien de hecho había cometido pecado y esto lo colocaba en una situación de gravedad extrema, porque llegado el momento, cuando sus hermanos en efecto se alzaran,
Él, si se mantenía en ese pecado, iba a quedar apartado. Se iba a romper, pues, la comunión de los hermanos. Y por ende también se iba a ir en contra de la paternidad fundamental que Dios mismo posee. Por eso intercede, y aparte como sacerdote que era Moisés, por la absolución del pecado de Rubén. Y es que eso es lo que Dios dirá ya después, más adelante, en los profetas, que quiere. No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Porque al convertirse y por ende vivir, entra a formar parte de la comunión de los hermanos y a dar gracias a Dios, Padre de todos, o sea, Padre nuestro. Ahora bien, el conocimiento de Dios sufre un gran daño si se comparte con el saber meramente carnal. O sea, cuando nosotros queremos más o menos combinar lo espiritual con lo meramente carnal. Por eso debe apartarse de familiares cercanos. Por ejemplo, sus propias costumbres, todo el que quiera gozar verdaderamente del Padre de todos. Y esto es algo también fundamental. O sea, en términos meramente carnales, nosotros a veces debemos separarnos, incluso de manera drástica, de las costumbres que se han vuelto enteramente familiares para todos y cada uno de nosotros. Pueden ser costumbres de comportamiento o bien costumbres intelectuales. Pero es que a veces estas costumbres, al estar demasiado carnalizadas, nos apartan del recto conocimiento de Dios. Por eso es que también a veces debemos separarnos de estas costumbres, ¿no?, arraigadas, tan familiares en cada uno de nosotros, si es que queremos gozar verdaderamente del Padre de todos. O sea, para poder pues alcanzar la verdad es necesario renunciar a uno mismo. En términos generales de costumbres, repito, tanto prácticas como intelectuales. En efecto, el vínculo transitorio de la relación carnal no es suficiente para amar a Dios, que tiene que ver con la comunión de todos los hermanos. Evidentemente, estamos llamados a amar y a reconocer plenamente a nuestros hermanos sanguíneos. Pero si Dios es Padre de todos, con esto no sería suficiente para expresar nuestra verdadera devoción a Dios. Tendríamos también que amar a todos y cada uno de los seres humanos como hermanos propios. Y por ende, habría que apartarse muchas veces de las costumbres carnales que suelen imperar en este mundo. Por ejemplo, hay personas que consideran que lo único en lo que pueden fijarse es en su propia familia, cuando hablan evidentemente en términos consanguíneos. No solamente se remiten a su familia. Pero es que si nosotros nos limitamos a los meros parientes consanguíneos, estamos limitando a su vez el amor a Dios. Porque Dios, como dijimos hace un momento, es Padre de todos. Así pues, mientras estamos en el tiempo, debemos estar más dispuestos a beneficiar a los que tenemos más cerca. Esto sí, o sea, ahí hay, digamos, un deber de Estado, ¿no? La proximidad de la gente que nos rodea, los hijos y en general los parientes. Ciertamente debemos reconocer la unión que produce la procreación terrena, y esto también es fundamental. O sea, Dios en ningún momento nos invita a renegar de la familia concreta que nos ha concedido. No, a lo que sí nos invita es a no restringir nuestro amor solo al círculo más inmediato. Por eso, si bien es cierto que debemos reconocer la unión que produce la procreación terrena, hoy hablamos de vínculos familiares, ¿no? También es cierto que debemos ignorarla cuando ésta interrumpa la elevación del espíritu, ya que a veces tal elevación se suele ver perjudicada por nuestras relaciones inmediatas. O sea, nosotros la reconocemos, pero no nos limitamos a los vínculos familiares. A veces, si por ejemplo, las relaciones inmediatas, pongamos quizá la más inmediata que tenemos, de padres y madres, y no nos ayuda a la elevación del espíritu,
sino que al contrario parece atentar contra nuestro propio crecimiento creyente, ahí sí, por ejemplo, deberemos nosotros ir más allá de esto. O sea, lo que se expresa aquí es que el compromiso con Dios es algo más grande que los vínculos carnales. Esa es la idea. Y algo que el propio Señor Jesús va a confirmar en su momento. El compromiso con Dios no puede ser algo estrictamente restringido. Si bien es cierto, el compromiso con Dios, ¿no? Promueve el reconocimiento de los vínculos terrenales, no implica que nos quedemos limitados a ellos. Esto se debe a que el amor trasciende siempre hacia los bienes supremos. El amor, pues, siempre sabe conservar la rectitud del verdadero orden. Y es que a veces se puede llegar a imponer el desorden cuando nosotros nos quedamos meramente limitados a las relaciones inmediatas o bien a los vínculos familiares. Se puede atentar contra esta rectitud. Por eso se debe poner gran cuidado para que no se deslice la sugestión de la carne y aparte el pie del corazón del recto camino. Y aquí eso es parte también de nuestro crecimiento creyente. A veces puede darse la sugestión de la carne a partir de la insistencia en los vínculos familiares. Por ejemplo, ¿cómo puedes apartarte de tu padre o de tu madre? ¿O cómo es que puedes dejar a un lado, por ejemplo, a tu hermano? Claro, así, digamos, expuesto sin contexto, resultaría algo inadmisible. Pero si ponemos, ¿no?, en contexto el hecho mismo de que a lo mejor esta sugestión de la carne o este peso dado a los vínculos familiares nos está apartando del recto camino, es decir, nos está desviando del corazón, pues entonces habrá que valorar en dónde es que nosotros queremos finalmente mantenernos y conservarnos, en el amor a Dios o en el amor a los míos. O sea, ¿realmente quiero yo a Dios por encima de todas las cosas? O por el contrario, solamente quiero que Dios se acomode a mis propias medidas. Entonces, aquí lo fundamental es que no debemos permitir que se debilite en cada uno de nosotros el vigor del amor eterno. Y esto sí suele suceder de manera bien ordinaria. A veces nuestras relaciones carnales debilitan el vigor del amor eterno. Y puede hacerlo de una manera muy sutil. Por ejemplo, prefiero hoy quedarme, ¿no?, a lo mejor el domingo, prefiero quedarme a ver una película con mis hijos en lugar de asistir a la celebración litúrgica. De entrada pareciera que no tiene nada de malo. Estamos con la familia. Sí, pero ¿cómo se encuentra nuestro vigor con respecto al amor eterno? Muchas veces la sugestión de la carne es muy astuta y se va infiltrando poco a poco, de tal manera que enfríe nuestro vigor en relación al amor eterno. O sea, nos va pues enfriando en nuestra relación con Dios. Y claro, basándose, por ejemplo, en el hecho indiscutible de los vínculos inmediatos. De hecho, todo el que debe hacer suyas las necesidades de los más cercanos debe actuar de tal manera que la compasión no debilite la fuerza de su intención. Porque a veces, en efecto, nosotros actuamos con una compasión, pero a costa de debilitar la fuerza de nuestra intención. O sea, a veces queremos, pues, usar de una manera desordenada la compasión porque queremos ciertamente actuar de una forma que nuestro amor a Dios se ve perjudicado o se ve ciertamente debilitado. O sea, en pocas palabras, que el afecto, por así decir, llene las entrañas, pero que no por ello nos aleje del propósito espiritual. Aquí es donde debemos de reconocer que hay prioridades. Y la prioridad fundamental son los bienes eternos, o sea, todo aquello que contiene el propósito espiritual. Y en relación al propósito espiritual es que deben de estar orientados todos y cada uno de nuestros afectos, plenos, llenos,
pero que no sean obstáculo o impedimento para cumplir debidamente nuestro propósito espiritual, o sea, el amor a Dios. Dicho brevemente, en todo debe reinar el amor espiritual, porque ese es en verdad el amor pleno. Este es el recto camino. Cuando nosotros debilitamos el amor espiritual y entonces nos dejamos, ¿no?, enfriar poco a poco por el amor carnal, nos salimos del camino recto y podemos empezar a atravesar desviaciones de las cuales será bastante difícil salir. Y más aún, mientras más nos hayamos adentrado en el desvío, o sea, en el extravío. En síntesis, ese es también aquí el mensaje fundamental que nos menciona Paterio en la explanación al Deuteronomio, que la relación carnal no desordene la prioridad espiritual. Eso es algo que debemos de tener muy claro. La relación carnal no se niega, se custodia, se cuida y se cultiva, pero que esta relación carnal no desordene ciertamente mi prioridad espiritual. ¿Qué hago si, por ejemplo, mi hermano o mi esposa o mi esposo directamente me invita al pecado? Quizás si me niego se va a molestar, o se va a enojar o me va a dejar de hablar. ¿Qué debemos hacer en un caso así? No voy a negar mi relación carnal, pero debo tener clara a su vez la prioridad espiritual. Y es que si uno no se mantiene en la rectitud del camino, o sea, en el amor espiritual, incluso el amor carnal se echa a perder, se desordena y terminamos extraviados. Ahora bien, aquí también se menciona la plenitud de la iglesia en tanto reunión verdadera de todos los hermanos, que esa es también la misión central de la iglesia en este mundo: promover siempre la comunión de todos los seres humanos en tanto hermanos, porque ese es el llamado, ¿no?, que nos ha sido dirigido por parte de Dios, Padre de todos. En efecto, 10,000 de Efraín y 1,000 de Manasés, dice la Escritura, ¿no? Es decir, solo Dios domina sobre los judíos y sobre los gentiles. Recuerden que es muy insistente en el Pentateuco esta apertura de Dios con respecto a la salvación, literalmente a la universalidad de la salvación, a la catolicidad. Dios es el único que domina tanto sobre judíos como sobre los gentiles. Y es que, ¿no?, de ambos pueblos el Señor va a conformar para sí la plenitud de su iglesia, como afirma Ambrosio en Sobre los Patriarcas. Entonces, cuando se hablan en estos términos numéricos, son ciertamente términos simbólicos, porque lo que aquí se está expresando es la plenitud hacia la cual el Señor quiere orientar toda su obra salvadora, por medio, evidentemente, ya en este caso, de la iglesia. Pero lo que quiere es la comunión de todos los hermanos, o como ya nosotros lo decimos, que cualquier ser humano se salve, que ninguno se pierda. Esa es la plenitud esperada, porque Él, como Padre de todos, está muy preocupado por cada uno de nosotros. No se trataría de una situación meramente genérica o abstracta, sino de una realidad muy concreta. Por otra parte, y también es fundamental señalarlo, el mismo Moisés hará mención del anticristo. Ya desde entonces, en efecto, Dedán dijo que era un cachorro de león que huye de Basán. Fíjense, o sea, nosotros lo podríamos ver incluso como algo, pues, no tan llamativo. Pero si atendemos un poquito, veremos el contenido que tiene. Según la lengua griega, de la que deriva la traducción latina, debemos entender que el mismo Dan se hace una serpiente agazapada sobre el camino. O sea, que de acuerdo con la lengua griega, de la que se ha realizado la traducción latina, que a su vez remitiría, pues, al hebreo, Dan haría referencia
a una serpiente agazapada sobre el camino. Tenemos, gracias a Dios, un término para expresar esta idea: emboscada. Una serpiente agazapada sobre el camino es alguien que ha tendido una emboscada, que se esconde, pero esperando la primera oportunidad para atacar y también para hacer daño. Entonces, Dan se interpreta como juicio, y por eso corre un peligro grave esta tribu, en la que se introduce como una serpiente el anticristo para herir con sus venenos y hacer que se pierda el juicio recto, como afirma Ambrosio en Sobre los Patriarcas. Y eso es algo que se ha cumplido desde entonces hasta la fecha. No olvidemos esa frase tan importante que nos deberíamos de tomar muy en serio cada uno de nosotros, dicha por Benedicto XVI, y es la siguiente: los verdaderos enemigos de la iglesia no están fuera, están dentro. Son serpientes agazapadas sobre el camino. Quiere decir entonces que el anticristo se caracteriza por dos cosas en particular. La primera, por introducirse en la iglesia. Y la segunda, para que una vez introducida pueda herir con sus venenos a todos aquellos que estén desprevenidos, a todos aquellos que caigan en su emboscada. Estos venenos son el veneno del error y de la mentira. De tal manera que cuando una persona está en el error o está intoxicada por la mentira, en efecto, lo primero que padece es la pérdida del juicio recto. Empieza a reinar la confusión y a promoverse la discordia y la división. Pero vean cómo lo hace desde dentro. Recuerden que Dan era también uno, ¿no?, de los hijos o una de las tribus de Israel. Está al interior, ni siquiera es que haya llegado de fuera. Hay un aviso, pues, a estar alerta y a no caer en estas emboscadas, porque si no, Dan, si no mantiene el juicio, que es aquí lo que se está expresando, se pone en grave peligro, ya que permitirá que el anticristo se introduzca, o sea, el maligno, para herir con sus venenos y hacer que se pierda el juicio recto. Además, ya sabemos que cuando uno ha caído presa de las tinieblas del error, muchos otros le han de seguir. O sea, el demonio es numérico, literalmente, ¿no? No va por uno, va por muchos, pero escogerá aquel que más ganancias le pueda reportar. Por eso hay que estar alerta. Bueno, como menciona Ambrosio en Sobre los Patriarcas, ciertamente ungir con aceite significa lo siguiente: es la unción que la iglesia realiza para que sus hijos reciban el señorío de Cristo. De hecho, con este aceite se ungió a los mártires para limpiar de ellos el polvo del mundo. Con este aceite, además, se ungió a los confesores para que no cedieran a la fatiga ni sucumbieran al cansancio. O sea, aquí hay una clara alusión a la unción, que está simbolizada ciertamente por el aceite. Una unción que a su vez ha sido delegada a la iglesia, porque es con esta unción, ¿no?, con la que nosotros recibimos el señorío de Cristo, o sea, el pasar a convertirnos en hijos de Dios. Lo mismo que veían, por ejemplo, los padres en el caso de los mártires. Habían sido ungidos con este mismo aceite para dar testimonio de la verdad y por ende para quedar limpios del polvo del mundo. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los confesores, porque las confesiones son cansadas. Nosotros no lo vemos, pero estar no solo sentado, escuchando, ¿no?, las suciedades del alma, agobia. Sí cansa. Es como un médico que estuviera escuchando todo el tiempo hablar de enfermedades y de malestares y de quejas y esto, sí cansa. Bueno, en este caso, en términos espirituales, pues el Señor nos ha concedido esa unción con el aceite. De hecho, con este mismo aceite, la propia iglesia fue ungida para que no se dejara vencer por el ardor maligno de este mundo. Quiere decir que entonces la iglesia, ¿no?, en tanto constitución
de miembros vivos, de piedras vivas, sí tiene la posibilidad de no dejarse vencer por ese ardor maligno que nos sugiere o que nos quiere transmitir este mundo. Nosotros sí tenemos, pues, lo necesario para no dejarnos vencer, para no dejarnos atrapar, en particular por el ardor maligno de este mundo, como también menciona Ambrosio en una de sus cartas. Y esto tiene incluso una referencia física muy particular. Recordemos que en la antigüedad, cuando una persona recibía o padecía alguna quemadura, para minorizar el ardor se le ponía aceite, generalmente algún aceite puro, para traer en este caso alivio y consuelo. Entonces la Iglesia también nos brinda esta unción en términos de consuelo, de alivio con respecto a ese ardor, a esa quemadura maligna que el mundo pretende imponernos a todos. Por último, al hablar de hierro y bronce, se está haciendo referencia a la vocación del predicador, que es otra de las dimensiones que también ya se han anunciado y que resultan ser fundamentales. En efecto, el hierro representa la virtud y el bronce la perseverancia. O sea que el predicador, y como yo ya les había dicho en una ocasión anterior, es decir, el creyente, cualquier creyente, debe de mantener estas dos cualidades. En primer lugar, debe tener una virtud firme, indoblegable, como el hierro. Y además, esta misma virtud debe mantenerla en pie, pase lo que pase. Y así es como accedemos al bronce, o sea, a la perseverancia. Así pues, se dice que sus cerrojos son de hierro y de bronce, cuando su predicación ofrece al mismo tiempo agudeza y constancia. No podemos hablar a la ligera. Eso es algo fundamental. O sea, necesitamos, ¿no?, mantener a la palabra en la dignidad que le corresponde. O sea, no nos podemos dejar llevar por la mera palabrería, por el ruido, sino que la predicación debe de tener, por un lado, agudeza. O sea, debe de ir a lo esencial y darnos luz. Y por otro lado, debe de ser también una predicación caracterizada por la constancia. No se puede estar diciendo una cosa y luego otra y luego otra. Debemos de permanecer fieles a la verdad. De hecho, con el hierro de la predicación se atraviesan las maldades de los adversarios. Recuerden que la predicación también es una lucha espiritual con los demonios. Y esto es algo importante de tener en cuenta. Y esto es por una parte. Cuando la predicación, en efecto, contiene hierro, entonces es este hierro el que desbarata, ¿no?, las maldades, las trampas de los demonios, que son, ya lo hemos dicho, nuestros únicos y verdaderos enemigos. De ahí en fuera, todos son nuestros hermanos. Solo los demonios son nuestros enemigos. Entonces se necesita hierro, es decir, virtud, para poder atravesar y por ende desbaratar las maldades, las trampas de los demonios. Pero a su vez también se requiere bronce, porque con el bronce se van a conservar por largo tiempo las cosas buenas que se nos proponen. No será pues una palabra hueca, sino una palabra sólida capaz de atravesar los tiempos, como de hecho ocurre con los padres de la Iglesia. Piensen, hace cuántos siglos, ¿no?, casi 2 milenios, dijeron esto. Tienen hierro, tienen bronce, al grado de que se han mantenido por mucho tiempo, sin perder nada de su brillo ni de su relevancia. Bueno, como afirma Paterio en la explanación al Deuteronomio. Capítulo 34, versículos 1 a 12. Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije: a tu descendencia se la daré. Te la dejo contemplar con tus ojos, pero no entrarás en ella. Ya habíamos visto al inicio por qué. Allí murió Moisés, siervo del Señor, en el país de Moab, como había dispuesto el Señor.
Él, o sea, el Señor, lo enterró en el valle, en tierra de Moab, frente a Bet Peor, sin que nadie haya conocido el lugar de su sepultura hasta hoy. Tenía Moisés 120 años cuando murió, pero no se había enturbiado su vista ni había perdido su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en las estepas de Moab durante 30 días, cumpliendo así el tiempo de duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron y actuaron conforme al Señor le había mandado a Moisés. Así es como termina el Deuteronomio. Fíjense dos rasgos fundamentales: la muerte de Moisés, pero no es una muerte cualquiera, ahorita lo vamos a ver. Y en segundo lugar, se da este traspaso de Moisés a Josué. Aparece pues el continuador. No es pues Moisés la figura central, sino aquel que seguirá adelante. En este caso, Josué. Mira, a Moisés solamente un pecado le reprochó Dios en esta vida. Uno. Solamente un pecado Dios mismo le reprochó a Moisés en esta vida. No obstante, Él mismo lo perdonó antes de la muerte para que descansara en paz. Acuérdense cuando hablamos al inicio del monte y lo que significaba experimentar la muerte de la duda. Así pues, lo importante no es tanto el pecado de Moisés, porque a veces tendemos, a enfatizar un aspecto que no es el principal. Por ejemplo, el pecado cometido por Moisés, o el hecho de decir que al final no entró en la tierra prometida, como si esto fuera el punto culminante, y no. Lo importante es la atención que Dios mismo tuvo con él hacia el final. De hecho, nadie sabe dónde quedó Moisés, como afirma Paulo Osorio en el libro apologético contra los pelagianos. Y en efecto es así. No se supo en dónde quedó enterrado Moisés. Fue un secreto que Dios se guardó para sí. Y esa es una gran atención, porque esto significa que el que lo enterró fue Dios mismo. Él mismo lo enterró. Y esa es la gran atención que tuvo con él hacia el final. Y aquí vemos, digamos, de qué manera se manifiesta la prioridad espiritual. ¿Qué es más grande? ¿Entrar a la tierra prometida o ser enterrados por Dios mismo? O sea, no está quizá tan sencillo. No sería tan fácil, al menos de clarificar, ¿no? Pero esta tensión es lo relevante. Así pues, bien podemos decir que la muerte de Moisés fue aún más elevada que su propia vida. Y eso es lo que a veces se comenta poco o no se explicita lo suficiente. En efecto, al llegar a la cima del monte, no dejó tras de sí en la vida ni un rastro, ni un sepulcro de la pesadumbre terrena. Nada. Todo en él se hizo entonces celeste. ¿Se entiende? No quedó ningún vestigio terreno de Moisés. Todo él se convirtió en algo celeste. De hecho, Moisés no había perdido la fuerza de la belleza por el paso del tiempo. Y se mencionan dos factores que a nosotros nos son muy importantes conforme avanzan los años: la vista y el vigor en el andar. O sea, no usaba ni bastón y tenía una vista completamente sana y normal. No había perdido nada de su vigor. Y esto es un vestigio de su verdadera condición. Es más, a pesar de poseer una naturaleza cambiante como lo es la humana, ciertamente nosotros cambiamos desde que somos bebés hasta que alcanzamos una edad madura, incluso al momento de la muerte. No obstante, Moisés, a pesar de esta naturaleza cambiante,
se va a mantener inmutable en su grandeza. Se ha mantenido, pues, fiel al Señor, y nadie podrá alterar el enorme don que Dios mismo le concedió, como afirma Gregorio de Niza en Sobre el título de los Salmos. Por eso no leemos de Moisés, como sí se lee de todos los demás, que haya muerto por falta de fuerzas. En el caso de Moisés no es por eso, no es porque ya hubiese llegado a la ancianidad, ¿no? Y pues debido al acontecer natural de la existencia, pues ya era hora de morir. No se lee de Moisés nada por el estilo. Ya dijimos, no había perdido nada de su vigor. No muere pues porque le hayan faltado las fuerzas, sino que murió por la palabra de Dios. Dios en efecto no padece ni decadencia, ni disminución, ni adición. Dios también siempre se mantiene. Por eso la Escritura añade: nadie hasta hoy sabe dónde está su sepultura. No se sabe. Y esto, para que tú comprendas que Moisés, más que padecer la muerte, ha sido transportado al cielo. Como lo dijimos, no deja ni un vestigio terrestre. Todo a partir de entonces en Moisés tiene ya un carácter celeste. O sea, ahora la verdadera condición de Moisés es espiritual. Entonces murió por la palabra de Dios, es decir, según un don de gracia. En efecto, Moisés fue transportado al cielo, no abandonado sobre la tierra. No experimenta, pues, una muerte como cualquier otra. Bueno, esto como afirma Ambrosio en Sobre Caín y Abel. Así pues, dos beneficios hizo el Señor a Moisés cuando no dio a conocer su tumba a los hijos de Israel. Fíjense, los hijos de Israel no supieron dónde quedó. Pero con ello, el Señor le hizo dos beneficios a Moisés. En primer lugar, Moisés mismo se alegró porque sus enemigos no lo sabrían y por tanto no profanarían los huesos de su tumba. Ese era el primer beneficio. Sus enemigos no iban a poder profanar sus huesos. No iban pues no iban a cometer acciones sacrílegas o impías. Ese es el primero. Y en segundo lugar, los hijos de su pueblo tampoco lo sabrían y por ende no harían de su sepultura un lugar de adoración, como afirma Frates en sus demostraciones. O sea que estos dos beneficios que el Señor concede a Moisés son, por una parte, uno externo, en base a los adversarios de Moisés, y otro interno. Los propios israelitas, al no saber dónde ha quedado sepultado, no tendrían la posibilidad de incurrir en idolatría. Por ejemplo, convirtiendo su tumba en un lugar de adoración y siguiendo netamente a Moisés y por tanto olvidándose de Dios. Por último, está escrito que Josué estaba lleno de sabiduría porque Moisés había impuesto sus manos sobre él. Y este es también un signo muy importante, porque con esto ya termina el Deuteronomio. Es el paso de Moisés a Josué, sobre la base de Moisés, pero ya es Josué. Ahora, ¿qué significa esto? Para empezar, que nadie alcanza este enorme privilegio por cuenta propia, ya que es un don otorgado. Quiere decir que entonces, por ejemplo, la sabiduría es un don venido del cielo. No es algo que uno adquiere mediante esfuerzo o que uno alcanza por medio de determinados privilegios. No es algo, pues, que consiste, ¿no?, en ser alcanzado por cuenta propia. Es un don. Es, pues, algo que uno recibe. Y al mismo tiempo, Moisés también lo recibió. ¿Y lo recibió de quién? De Dios mismo. Por eso es que se le puede dar esta continuidad. Y por otro lado, significa también que los enviados de Dios no actúan por cuenta propia. Un verdadero enviado de Dios nunca actúa por cuenta propia. Solo actuará en la medida en la que esté motivado y guiado por la imposición que han previamente recibido.
O sea, un verdadero enviado de Dios lo que hace es cumplir una misión que le ha sido encomendada. No es que tome ciertamente la iniciativa, haga sus respectivos planes y ponga manos a la obra. No, ha recibido ciertamente este don, un don otorgado. Y lo que termina diciendo Cirilo de Jerusalén en las catequesis es que en todo caso el bautismo es un don recibido, no un mérito. El bautizo no es algo que nosotros alcanzamos por ciertos méritos, no es un privilegio personal, pues. Es un don recibido. Y por lo tanto es un don que debemos cultivar para que pueda fructificar en nosotros y hacer mucho bien al mundo entero. Aquí es justamente donde el libro del Deuteronomio termina, para dar paso, como ya veremos después, al libro de Josué. Con esto terminamos ya nuestra exposición del Deuteronomio. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle hasta aquí. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.